Como un asunto de seguridad nacional, investigan el ataque contra 2 agentes de la Guardia Nacional en Washington. A 2 cuadras de la Casa Blanca hay un sospechoso bajo custodia policial. En minutos los detalles desde el lugar de la noticia. Y vengamos a Colombia, nuevo capítulo en el escándalo de corrupción de gestión del riesgo. La Fiscalía imputará no solo al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, también al exministro del Interior Luis Fernando Velasco. Además, pedirá al juez medida de aseguramiento. Las disidencias no paran sus ataques en el Cauca. Esta vez lanzaron un explosivo contra un camión que se movilizaba en la vía panamericana. Hay 3 personas muy graves, entre ellas el conductor del vehículo. El procurador evalúa la suspensión del general Luis Miguel Huertas y Wilmar Mejía, director de inteligencia, por el escándalo de las presuntas filtraciones de las disidencias de las FARC. Asciende a 44 el número de muertos por el incendio que consume un complejo residencial en Hong Kong. 3 sospechosos de haber iniciado la tragedia fueron detenidos por presunto homicidio. En la Champions League, el Bayern Múnich sin el colombiano Luis Díaz perdió frente al Arsenal y póker de goles de Mbappé con el Real Madrid. El que también celebró y con gol fue el samario Luis Suárez en el triunfo del Sporting de Lisboa ante el Brujas. Hoy en el termómetro político, la recta final para los candidatos por firmas y para decidir listas al Congreso. Además, una fractura en la izquierda. Fuerza Ciudadana y Carlos Caicedo se declaran en la oposición. Les tengo datos y respuestas al final de la emisión. Se llegó el día del gran estreno de La Sustituta, una historia de intriga y suspenso. A las 8 de la noche, Geraldine Civic y Mayida Isa nos atraparán y mostrarán que las cosas no siempre son lo que parecen. Me preocupa lo que pueda pasar con Eva. Despierte. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Siete y 2, comenzamos esta emisión que también se oye en la FM desde Washington. La razón: es muy grave el ataque armado que sacude a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. 2 soldados de la Guardia Nacional desplegados a un par de cuadras de la Casa Blanca recibieron disparos y están gravemente heridos. La policía confirmó que hay un sospechoso bajo custodia. Don Roberto, ¿qué dijo el presidente Donald Trump de lo ocurrido? Buenas noches, allá en Washington. Sí, ¿qué tal? El presidente Trump aseguró que el culpable de estos hechos pagará por lo sucedido. Sabemos que el principal sospechoso está bajo custodia policial tras haber recibido una herida de bala, intentando ser neutralizado por los agentes de la Guardia Nacional. Así está en estos momentos la escena del crimen, todavía con una gran presencia policial de agentes metropolitanos de la ciudad de Washington y también del FBI que investigan lo sucedido. Los 2 agentes de la Guardia Nacional que fueron disparados, tiroteados, se encuentran hospitalizados en estado crítico. Toda la información acerca de estos hechos en la siguiente nota. Sobre las 2:15 de la tarde fueron escuchados disparos a tan solo 2 cuadras de la Casa Blanca. Nos hemos metido en un parking y hablando con el chico del parking nos ha dicho que había habido 5 disparos, ha habido una pausa y otros 10 y después de eso ha pasado un coche en dirección contraria por la calle a toda velocidad. Las balas alcanzaron a 2 soldados de la Guardia Nacional. El equipo de Noticias RCN logró captar el momento en el que los uniformados dieron primeros auxilios a uno de sus compañeros. La zona fue acordonada, la Casa Blanca fue cerrada y el presidente Donald Trump, quien está en Florida por las celebraciones de Acción de Gracias, se pronunció. El animal que disparó a los 2 guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero a pesar de todo pagará un precio muy alto. El director del FBI confirmó que un sospechoso, que también resultó herido, está bajo custodia. Y en la misma línea que el vicepresidente J.D. Vance, indicó que están investigando las motivaciones del ataque. Y ante estos hechos, por cierto, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth ha confirmado que desplegará más agentes de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington. Esto ocurrió a pocos pasos de la Casa Blanca. No se tolerará y por eso el presidente Trump me ha pedido y yo le pediré al secretario del Ejército de la Guardia Nacional que sumemos 500 soldados adicionales, miembros de la Guardia Nacional, a Washington, D.C.
Es un suceso que ha conmocionado a Estados Unidos en víspera de una de las fiestas más importantes para este país, el Día de Acción de Gracias. Pero todavía faltan dos cuestiones clave por resolverse: la identidad del sospechoso y el móvil que le ha conducido a realizar estos actos. La información desde el lugar de la noticia. Para Noticias RCN. Claro, y de esos dos datos, Roberto le decía, vamos a estar muy atentos en las próximas horas o días 7 y 5. Entre tanto, la Fiscalía imputará cargos y pedirá cárcel contra dos de los exministros más cercanos al presidente Petro. Les hablo de Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, salpicados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. La Fiscalía pedirá cárcel contra dos exministros del gobierno de Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Una detallada, rigurosa y seria investigación liderada por la fiscal María Cristina Patiño permitió judicializarlos por concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, por su presunta participación en el escándalo de gestión del riesgo. 3 testimonios fueron claves en dicha solicitud: Sneider Pinilla, Olmedo López y María Alejandra Benavides. Sneider Pinilla en las distintas declaraciones ha salpicado al exministro Luis Fernando Velasco con una supuesta exigencia de contratos. Su testimonio es contundente. El doctor Olmedo me dice que es que el ministro del Interior, el doctor Luis Fernando Velasco, lo había mandado a reunirse con el senador Julio Elías Chago, y que pues tenían que ir a revisar a ver cuál era el compromiso que se había hecho para yo, a través de mi subdirección, sacar el contrato. Olmedo López también se refirió a Velasco y Bonilla en el denominado cónclave a finales de diciembre del 2023, cuando se habló de entregar contratos a congresistas para favorecer las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Todo siniestro. Dice abiertamente que la negociación para conseguir la aprobación de la reforma de los congresistas ascendía a contratos por 80.000 millones de pesos. Fecha para que la Fiscalía revele todas las pruebas contra los exministros en el entramado de corrupción de gestión del riesgo. Felipe, pues a propósito de esta nueva imputación, conocimos en primicia la última declaración que el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, rindió ante la Corte Suprema, también por este escándalo. Investigación que hoy tiene a 5 congresistas a punto de ir a juicio. ¿Qué dijo? Les contamos. Ante la justicia, en su última declaración, Velasco aseguró que jamás dio la orden de tramitar proyectos a congresistas para pasar reformas del gobierno nacional. Que ni se habló de 80.000, ni de 1.000, ni de 10.000, ni de 20.000 millones, porque eso no lo hicimos. Esto pese a ser señalado por María Alejandra Benavides, ex asesora de Ricardo Bonilla, como uno de los determinadores del escándalo. Si un ministro de Hacienda se va a reunir con un ministro del Interior para hablar de temas inconfesables que no ocurrió, no van a tener al frente a una persona que ni siquiera conocen. Con la doctora Benavides yo no la conocía. Ante la pregunta de su participación en el llamado cónclave, Velasco respondió: yo no lo denomino cónclave. Institucionalmente se creó un comité político, lo creó el presidente de la República. Se citaba todos los lunes y martes, cuando el lunes era festivo, en el DAPRE. Luis Fernando Velasco es uno de los ministros del gobierno mencionados por Olmedo López como parte del escándalo, junto a Ricardo Bonilla, Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, y la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez. Pero vean, no nos vayamos tan rápido de este tema, porque no hay que dejar de ponerle la lupa a los prófugos por este mismo escándalo. La ficha más cercana al presidente y entonces director del DAPRE, lo ven ustedes, Carlos Ramón González, salió del país luego de que el gobierno tramitara asilo político en Nicaragua, a pesar de tener una circular roja de Interpol. César Manrique, por su parte, exdirector de Función Pública, también se fugó. Fuentes aseguran que muy probablemente esté en Venezuela, también huyendo de una circular roja. En Colombia ambos ya fueron imputados y con medida de aseguramiento. 7:09, hoy la vía panamericana en el Cauca fue blanco de un nuevo atentado terrorista. Criminales de las disidencias detonaron un carro bomba al paso de varios camiones en el municipio de Patía, muy cerca de un batallón de entrenamiento militar. En el ataque, 3 personas resultaron heridas. Carlos, ¿qué dicen las autoridades?
Sí, José Manuel, pues fue un artefacto de gran poder el que fue detonado ahí en la vía panamericana entre Popayán y Pasto. Las autoridades por ahora han manifestado que un vehículo del ejército resultó incinerado. Dicen que serían las disidencias de las FARC las responsables de este nuevo ataque que sembró el pánico en la vereda Carmelito, en zona rural del municipio de Patía, en el sur del Cauca. Una bomba, compañeros, ahorita estalló. Otra vez el municipio de Patía, otra vez la vía panamericana y ese corto tramo de 27 kilómetros entre el Bordo y el Estrecho, que solo este año ha sido blanco de por lo menos 9 ataques terroristas y una docena de incursiones y retenes ilegales. Causando hasta el momento la incineración de un vehículo tipo tractomula, así como heridas en 3 personas. Los otros 2 heridos son un civil y un soldado. Uno de los vehículos destruidos pertenece al ejército, que asegura se trató del accionar de las disidencias de Iván Mordisco. Por integrantes del grupo terrorista Gao Residual Estructura Carlos Patiño. Este artefacto afectó un vehículo tipo tractomula del Ejército Nacional. Y miles de usuarios y viajeros de la vía panamericana que permanecen atemorizados porque los anuncios de militarización y de recuperar el control de la ruta internacional se quedan solo en eso, anuncios. José Manuel, y también en la vía panamericana, pero esta vez en el norte del Cauca, entre Villarrica y Puerto Tejada, salieron delincuentes fuertemente armados e intentaron secuestrar a un reconocido comerciante de esta región. Por fortuna el hombre salió ileso, al igual que su secretaria, pero sí lograron llevarse el vehículo en el que se movilizaba. La información desde Popayán, Carlos Andrés Gómez, Noticias RCN. Lo decía usted, Carlos, muchos anuncios y poca acción. Y oiga esto, en Noticias RCN no nos olvidamos de los secuestrados. Hoy en Villavicencio hubo una velatón por la liberación de Miguel Ayala y Nicolás Pantoja, plagiados hace una semana. James, usted ahí con las familias, qué canallada todo esto, hombre. Hola José, televidentes, buenas noches. Así es, pues los saludo desde la Plaza Los Libertadores en la ciudad de Villavicencio, donde usted lo decía, a esta hora se adelanta una velatón, primero para rechazar el secuestro de Miguel y de Nicolás, también para elevar una oración por su pronto regreso a casa. Y quiero mostrarles cómo está la situación a esta hora, pues centenares de villavicenses se han volcado a este lugar para encender una velita, para acompañar de manera solidaria a la familia a las familias que están padeciendo esta difícil situación que hemos rechazado siempre en Noticias RCN, este flagelo del secuestro. Pues a esta hora están rezando un santo rosario y las personas siguen aquí enviando esta oración. Hablamos con Giovanni, quien le envió un mensaje muy sentido a su hijo. Hijo, lo amo muchísimo, en las buenas y en las malas. Desafortunadamente la vida nos puso en esta situación, momentos de prueba. Estoy aquí con las manos en el corazón para decirle a Papito Dios que tenga mucha fortaleza. José, lo más difícil es que pasados 8 días del secuestro de Miguel y de Nicolás, aún no hay ni una sola pista, ni un solo rastro de dónde están este par de jovencitos de 20 y de 21 años. Es por ahora toda la información desde Villavicencio. Usted tiene mucho más en Noticias RCN. Buenas noches. Hay que seguir ahí exigiendo la liberación urgente de estos muchachos, 7 y 13. Y entre tanto, Noticias RCN conoció que la Procuraduría suspendería en las próximas horas al general Juan Miguel Huertas y al director de inteligencia Wilmar Mejía, todo por el escándalo de la presunta infiltración de las disidencias. El procurador Gregorio El Hach habló del caso. Mostrar la condición de servidores públicos que no se puede presuponer, y en la medida en que vayan llegando esa documentación se van ajustando las decisiones. Como son servidores públicos y la conducta ha causado mucha alarma social y política, lo vamos a considerar severamente para la valoración en su momento. Decisiones pronto, ojalá. Hay más noticias. El coronel en retiro Juan Carlos Mazo, presidente de Indumil, también está en el ojo del huracán por graves acusaciones. El excomandante de contrainteligencia John González denunció que Mazo estaría utilizando la Dirección Nacional de Inteligencia para supuestamente perfilar y manipular ascensos militares. ¿Cómo les parece? Hoy tenemos una disponibilidad. Él es el coronel en retiro Juan Carlos Mazo, presidente de Indumil, entidad adjunta al Ministerio de Defensa, encargada de fabricar y comercializar armas, municiones y explosivos para las fuerzas militares y la Policía Nacional.
y él, el excomandante de contrainteligencia del ejército coronel en retiro John González, denunció que Mazo estaría utilizando el DNI para perfilar a militares. La DNI está siendo utilizada como una arma, una herramienta de persecución. En este caso, para el personal militar, donde han cometido unas injusticias grandísimas de personal de oficiales, y no solamente en el ejército, en la Policía Nacional, ¿no? Así como presunta manipulación para movimientos de militares liderada por Mazo. Pero eso es abuso de poder para manipular ascensos, manipular agregadorías militares, quitar y poner los que le convengan o no, tomando decisiones única y exclusivamente una persona. Dice que es cercano al exministro de Defensa Velázquez y al actual comandante del Ejército General Cardoso, por lo que habría influido en la salida del general en retiro Oscar Vera, antiguo comandante de inteligencia. A él lo aburrieron, porque en mucha persecución, mucho señalamiento. Los que estaban haciendo campaña presidencial para Petro, cuando ya tuvieron el poder, empezaron a perseguir y a desprestigiar, campañas de desprestigio contra el general Oscar Vera. El coronel Mazo está salpicado en una supuesta reunión con disidencias de alias Calarcá para crear una presunta empresa de seguridad. Noticias RCN lo buscó, pero a la fecha no obtuvo respuesta. Vean, y crece la polémica por la reciente designación de alias Samir como negociador en la mesa de diálogo entre el gobierno y las disidencias de las FARC. Samir, del Frente 36 de alias Calarcá, es considerado uno de los hombres más peligrosos de Antioquia. 2 días antes de que estallara el escándalo de alias Calarcá, el gobierno nacional firmó este decreto en el que nombró a Said Darío Rojas, alias Samir, como el negociador en la mesa con las disidencias de las FARC, mismo que era presentado como uno de los más buscados en Antioquia. Aquí la invitación al gobierno nacional y al presidente de la República es que evalúe que estas suspensiones de órdenes de captura no estén siendo usadas para favorecer la expansión de los grupos. Alias Samir sería miembro del Frente 36 de las disidencias de Calarcá, mismo grupo al que se le atribuye el atentado contra el helicóptero Black Hawk que dejó 13 policías muertos en agosto de este año. Según el decreto, sería el interlocutor entre el gobierno y las disidencias. Hay un límite y ese límite es que, si bien tiene esa facultad, el límite es que sea para la construcción de paz y no para permitir esto. El Ministerio de Defensa ofrecía hasta 200 millones de pesos por información de alias Samir. Sin embargo, quedan dudas sobre si será levantada su orden de captura. Al volver hablamos del incendio en Hong Kong y nos vamos para el Congreso de la República en Colombia a ver qué está pasando por allá. 7:17, ya venimos. Volvemos y son impresionantes las imágenes del incendio de varios edificios residenciales en Hong Kong. Ya van 44 muertos y el fuego controlado en las torres de apartamentos. La mañana va abriéndose paso en Hong Kong y los bomberos todavía intentan apagar las llamas en el complejo residencial Wan Phong Kur en el norte de Hong Kong. Han pasado más de 12 horas desde que las autoridades recibieron la primera llamada de auxilio. En cuestión de minutos el fuego se propagó por los andamios instalados frente a las fachadas de los edificios, mientras el pánico se apoderó de los residentes. No sé cuándo podré volver a casa, solo espero que puedan apagar el incendio lo antes posible o ayudar a los residentes a regresar a sus hogares rápidamente. Entre el humo y el fuego, decenas de personas intentaron abandonar sus viviendas. Mi perro estaba en casa, así que pensé en volver y traerlo del apartamento. El departamento de bomberos desplegó más de 140 camiones y alrededor de 800 agentes para atender la emergencia. Por ahora, el fuego ha sido contenido en 4 torres. Muy impresionantes las imágenes. Vengamos de nuevo a Colombia a las 7:27 porque comenzó en el Congreso la discusión de la reforma tributaria. ¿Qué ha pasado hasta ahora, Catherine Leal? ¿Sí le ve ambiente a eso, doña Catherine? José Manuel, televidentes, muy buenas noches. Pues hay ambiente, pero para hundirla, o por lo menos eso han dicho la mayoría de los congresistas. ¿Cuáles son los escenarios? En estos momentos se está debatiendo la ponencia de archivo, o las 4 ponencias de archivo. Si las 4 comisiones económicas le dicen sí al archivo, pues se da por hundida la reforma tributaria. Pero si una de ellas le dice que no, entonces empezamos a hablar ya de las ponencias positivas. ¿Cuál es la ponencia positiva en este caso? La del gobierno, que busca recaudar
recaudar 16.3 billones de pesos, pero ojo, porque las 4 comisiones le tendrían que decir que sí a esa ponencia. Con que una le diga que no, se da por hundido el proyecto. Por eso, José, es que se cree que esto está hundido. Sin embargo, la votación que se puede dar en contados minutos y el destino de este proyecto se los estaremos contando aquí en minutos en Noticias RCN. Es lo que usted dice, Catherine. Ambiente sí, pero para hundir la reforma tributaria. Ya veremos, 7:28. Y un cúmulo de denuncias vincularían a los 7 capturados de la peligrosa banda que robaba carros de alta gama en Bogotá. Varios de estos hechos están vinculados esos sujetos. A esta hora avanza la audiencia donde un juez definirá si los envía a prisión. Por lo menos 11 denuncias cursan en contra de la banda delincuencial que se movilizaba en un carro rojo para robar vehículos de alta gama en Bogotá. Uno de los casos más recientes que investigan las autoridades es el de Ana María Vélez, la comunicadora que fue abordada por ladrones armados que se llevaron su camioneta en Engativá. Me cayeron y atravesaron el carro adelante del mío para que no tuviera el margen de maniobrabilidad. Eso es rapidísimo, además se bajan inmediatamente apuntándole al conductor y es importante que los ciudadanos sepan que sí están usando armas de fuego. La policía realiza las indagaciones para determinar si los 7 capturados de la peligrosa banda que fue desarticulada cuando hurtaba carros en Teusaquillo son los mismos que atracaron a la periodista. Hay algunas características también en los sujetos que pueden darme también como la impresión de que eran los mismos por los rasgos físicos, como que eran muy delgados. Llevamos ya 11 denuncias que relacionan a estos delincuentes con la actividad del hurto a vehículos. La Fiscalía los acusa de los delitos de hurto agravado y calificado y receptación. Tan intensa, hablemos de cosas bonitas, buenas. Barranquilla también se unió a las ciudades que ya le han dado la bienvenida a la Navidad hace pocos minutos. Encendieron el árbol de 65 metros de altura. Daniela, ¿cómo está el ambiente navideño? ¿Provoca irse a Barranquilla o no? José, muy buenas noches. Yo lo invito a usted y a todas las personas que a esta hora sintonizan Noticias RCN. El árbol más alto de Colombia ya encendió sus luces. Es el más tradicional y también el más querido por todos los barranquilleros. Cada año se enciende con más de 460.000 bombillos LED para programar y anunciar la llegada oficial de esta temporada, la temporada decembrina y navideña. Quiero contarle que además de su altura, lo que también lo vuelve muy icónico en nuestra ciudad son esos 78.000 módulos que permiten programar a través de un software a distancia el despliegue de todas esas imágenes, animaciones y mensajes navideños, convirtiéndolo en una parada obligatoria para todos los que visitan la capital del Atlántico durante esta temporada. El encendido navideño se mantendrá en nuestra ciudad hasta el próximo 6 de enero del 2026. José, es por el momento la información desde la capital del Atlántico, pero continúe usted con más aquí en Noticias RCN. Dani, gracias. Vamos seguro a ver ese árbol allá en Barranquilla. Hacemos una pausa con esas imágenes y ya regresamos. Continuamos, como siempre, lo que pasa en las regiones pasa en Noticias RCN. En Barranquilla investigan un misterioso caso de desaparición de una mujer y de su hija de 10 años. Daniela, cuéntenos más. José, mire, se trata de una mujer de 40 años de quien no se tiene ningún tipo de información desde hace más de 2 meses. Sus familiares aseguran que las versiones contradictorias entregadas por su pareja llevaron a los ciudadanos a incentivar o más bien a buscar el apoyo por parte de las autoridades para investigar si los cuerpos de ambas mujeres se encuentran dentro de la vivienda en la que habitaban. Esto en el barrio Mequejo de la ciudad de Barranquilla. Aunque las autoridades iniciaron las investigaciones y las excavaciones de manera oficial, todavía no se tiene información sobre indicios que pudiesen indicar que las mujeres se encuentran en ese predio. Está desaparecida hace 3 meses. O sea, hasta el domingo que ella supuestamente se comunicó, pero nosotros pensamos que no es ella. Supuestamente por mensaje de texto. Y ya más. Ustedes tenían videollamada con ella, pero después no. Sí. Después de 3 meses ya perdimos contacto con ella totalmente.
La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que aún no tienen reportes o una denuncia formal frente a estas desapariciones. Lo que pasa en Barranquilla pasa en Noticias RCN. Ojalá aparezcan. Y en Cali, Daniel, avanzan los acercamientos para el tren de cercanías. Ingrid, ¿uno espera que salga adelante ese proyecto o no? Por supuesto, José Manuel, lo que dicen la gobernadora y el alcalde es que está en marcha el tren de cercanías, por eso siguen trabajando para conseguir los recursos que hacen falta para esa primera fase. Hoy tuvieron reuniones con los que ellos llaman sus aliados y amigos. Les habló del embajador de Estados Unidos, también embajador de Corea, de Alemania y también los representantes de la Unión Europea. Es que para ellos no es desconocido este tema, ya han estado varios de ellos aquí hace más de un año conociendo el proyecto y están interesados en él. Dicen que hay un buen ambiente para lograr esa cofinanciación. Yo creo que aproximadamente hace un año trajimos a una delegación de las empresas europeas más destacadas del sector ferrocarriles. Ahí estuvieron, creo, unas 10 empresas de las grandes, de productores de materia rodante, de construcción, operadores de trenes. De paso, busca los recursos con el Banco Mundial para la factibilidad de las fases 1 y 2. Lo que pasa en el Valle del Cauca pasa en Noticias RCN. Pues Ingrid, Daniela, gracias por la información. Lo que pasa en Colombia pasa aquí en Noticias RCN. Y acompañamos a los líderes del campo, a los agricultores de Colombia en su cita anual, que esta vez fue en la ciudad de Bogotá y que convocó a cientos de personalidades. Noticias RCN estuvo en el lugar de la noticia, participando activamente de la jornada. Avanza el Congreso Nacional Agropecuario y allí Noticias RCN lideró un panel junto a congresistas en donde se discutió la viabilidad que tiene el proyecto de jurisdicción agraria en el Congreso. Hay un artículo que seguramente preocupa a todos ustedes y habla de ese poder, esas facultades que se le entregarían a la Agencia Nacional de Tierras para que resuelva esos procesos agrarios que hoy están en manos de un juez. Es que nosotros no podemos quitarle la competencia a los jueces para entregársela a un funcionario de turno. Tratando de enfrentar al gobierno de turno, que no entiende razones, que no genera consensos. Y usted lo sabe, doctor Bedoya, porque lo vivimos con la jurisdicción agraria. De lo inconveniente que es poner en manos de un funcionario público la posibilidad de definir los asuntos que tienen que ver con la jurisdicción. ¿Para qué tener una jurisdicción agraria? Si todos los asuntos que se someterían a la especialidad agraria, pues ya no van a estar en cabeza de los jueces, sino un funcionario del gobierno. El presidente de la Sociedad de Agricultores también expuso la propuesta de crear un seguro que respalde a los productores cuando haya bloqueos en las vías del país. Que el Estado colombiano, empezando por la Fiscalía General de la Nación y el mismo gobierno, tengan los mecanismos para adelantar las labores de judicialización a quienes violan el derecho humano a la alimentación. Desde ese sector hicieron un llamado para fortalecer la seguridad en todo el país y que asimismo los productores tengan garantías para continuar trabajando. Momento de conectarnos con la FM y nuestro colega Juan Lozano, director de la FM. Juan. Hola, buenas noches. Los saludo desde el Congreso Nacional Agropecuario. Aquí están todos los gremios del agro convocados alrededor de la SAC. Los cafeteros, los bananeros, los cacaoteros, los de los cerdos, los de los huevos, los de las gallinas, los de los cereales, todos los gremios del agro. Un clamor, un pedido, una solicitud, una exigencia, se llama seguridad. Hay que recuperar la seguridad en Colombia, se ha deteriorado, cuesta, genera efectos adversos, pero aprendidas las lecciones del pasado, es posible retomar el rumbo correcto en los próximos meses y con seguridad el año entrante. Seguridad es la palabra. Sin seguridad no progresa el campo. Sin seguridad no hay alimentos. Sin seguridad Colombia tiene uno de sus grandes motores apagados.
Hola, bienvenidos al Termómetro. Le medimos la temperatura al ambiente político y se la regulamos al poder. Hoy nos vamos con el corte de cuentas de las campañas. Esta es una especie de calendario electoral. Vamos con el punto de quiebre para muchos candidatos a la presidencia, la entrega de firmas. David Luna, Héctor Olimpo y Santiago Botero ya entregaron. El 2 de diciembre las entregará Juan Daniel Oviedo. El 4 de diciembre entrega Daniel Palacios. El 9 de diciembre Mauricio Cárdenas. Y el 10 de diciembre entregan sus firmas Vicky Dávila, Claudia López, Mauricio Liscano y Aníbal Gaviria. Y ojo, porque hay otras dos fechas muy importantes. El 1 de diciembre, Felipe Córdoba, el excontralor, inscribirá su candidatura en el Partido Conservador. Y esta otra que también es una fecha que muchos estaban esperando porque estaba a la deriva. El 15 de diciembre finalmente se va a conocer el candidato del Centro Democrático. Este fin de semana, más tardar, empieza la recolección de datos por parte de las dos firmas encuestadoras que fueron ya contratadas por el partido. Y otra fecha importante para que ustedes la apunten por allí en sus calendarios: 11 de diciembre, debate con todos los precandidatos del Centro Democrático de Tribuna RCN. Pero hay otra fecha importante, el 8 de diciembre. Es que ese día inscriben las listas al Congreso. Y a hoy todavía hay mucha incertidumbre. Vamos a hablar de lo que está pasando en el Partido Verde. Sí, dicen por ahí que la pelea por la cabeza de la lista está entre Ariel Ávila y J.P. Hernández, pero ¿y qué tal que no? Es que hay un tercer candidato que está sonando, el senador de la Comisión Séptima, Fabián Díaz. Ese nombre lo está empujando el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien a propósito ya tiene otro puesto asegurado en la lista, el de su hermano John Amaya. Otro dato que se confirma hoy: Catherine Miranda definitivamente va a dar el salto de Cámara a Senado y se mete en esa puja. Y otro pulso, y acá sí nos atrevemos a decir que más bien es una fractura la que hay entre el petrismo y Fuerza Ciudadana, el movimiento de Carlos Caicedo. Miren, en todo esto hay que recordar que Caicedo siempre apoyó al presidente Petro, incluso fue su fórmula vicepresidencial por allá en una de sus primeras candidaturas. Pues ayer el presidente Petro criticó la reciente elección de la gobernadora del Magdalena de Fuerza Ciudadana, diciendo que ganaron los de siempre y que Caicedo quiere dividir la izquierda. Pues Caicedo no se aguantó, se vino volando desde Santa Marta, llegó hoy muy temprano a hacer protesta al frente de la Casa de Nariño y romper relaciones formalmente con el gobierno nacional. Como nosotros no hacemos parte de esa cúpula, pues no tenemos por qué someternos a esa especie de neodictadura en la decisión de cómo se escoge la candidatura de izquierda. ¿Será que termina en la oposición? Cuando suba o cuando baje la temperatura, acá estaremos con el termómetro político. Feliz noche. Si con los requisitos actuales se ven las cosas que se ven en la diplomacia colombiana, ¿se imaginan lo que puede pasar sin unas exigencias mínimas? Definitivamente, la diplomacia no es lo de Petro. Buena se ve. Yo debo confesarles algo. Ya me vi el primer capítulo y quedé enganchadísimo. Bueno, así que hay que seguir. O sea, no la recomienda, pues. Recomendada. Si es de Julio Jiménez, además, eso sale perfecto. Eso sale. Yo me vi el trailer y se ve fantástico. Mucho suspenso. Suspenso y miedo, le diría yo. Yo me he visto los cortes. Sí. No, pero es chévere. Sobre todo ese es un thrillercito bacano como para estar ahí enganchado todo el tiempo. Además, yo le digo una cosa. Ajá. El cartel de actores que están ahí es tremendo. No hay pierde, no hay definitivamente pierde. Rapidísimo, Bucaramanga, ¿cómo va? Va 1-1, acaban de empatar. Bueno, esas sí son las noticias que me gustan. Señores, chao, gracias.